sabes, el objetivo del librito Wien-Geschichte fährt U-Bahn o La historia de Viena, viaja en el U-Bahn, es contar algunos aspectos de la historia de Viena yendo de la mano de los nombres de las estaciones del U-Bahn. En este caso, la estación Neue La nos abre varios aspectos y te voy a contar un par de ellos aquí. Esta estación es una de las 5 que se incorporaron a la red del U-Bahn en el 2017. Son justamente estas 5 últimas que ves acá. Ya te imaginarás que es una zona poco aislada, o sea, si consideras que esto es el primer distrito y todo lo demás se fue incorporando a la ciudad con el tiempo, o sea, para la época de Franz Joseph todavía no estaba todo esto incorporado al resto de la ciudad. Y esta estación está cerca de esta zona que se llama Laberg y me parece interesante a partir de esta zona hablar de algunos aspectos de la historia de Austria. Como te decía, uno es asociado al cine mudo, a los comienzos de la industria del cine de Austria, y esa es la que muestro, de la que hago la conexión directa en el librito. Y otra es un fenómeno interesante del 1920, que es que en esa época Viena logró la cantidad de habitantes, o sea, el número de la población de Viena logró una cifra tan alta que nunca más se volvió a alcanzar. O sea, eran 2 millones de personas las que vivían en esta ciudad y se comparaba Viena con las grandes capitales, metrópolis del mundo, o sea, era una de las 5 más grandes, o sea, tenías Nueva York, Chicago, Londres, París, Viena. Y por lo tanto, bueno, nos habla un poquito también de este momento pensando en el 1840, ¿no? Franz Joseph nace en 1830. Y en todo este periodo, cuando él estaba concentrado en la construcción de los grandes edificios que todos conocemos del Ring, todos estos palacios del arte, para la justicia, la educación, etcétera, eh, la población en ese momento, o sea, entre el 1840 y el 1920, aumentó de 400.000 habitantes a 2 millones de habitantes, o sea, logró la cifra más alta de la historia de la ciudad. Y, pero en esa época también Franz Joseph ayudó a construir mucho de la grande infraestructura que hizo posible vivir, claro, en la ciudad, pero también hizo posible llegar a gente de todas las diferentes zonas del imperio. Entonces tenemos aquí como un panorama, esta zona nos da indicios de lo que era la vida en ese entonces. Por ejemplo, en este plano que es justamente de esa época, podemos ver que esta zona que está indicada aquí todavía no está construida. Esto está planificado. Y es aquí en esta área que es un área un poco salvaje, se podría decir, donde, bueno, acá podemos ver ya todas las industrias de ladrillo, acá tienes una, dos, cada una de estas industrias de ladrillo tenía además estos lagos artificiales que siempre se formaban a partir de las excavaciones que se hacían para obtener los materiales para fabricar los ladrillos. Entonces era una zona donde había agua, había colinas y especialmente materiales para que iban a ser utilizados por la industria del cine para construir las grandes escenografías.
Pero bueno, uno de los fenómenos que me interesa destacar acá es el hecho de que esta cantidad impresionante de gente que habitaba en la zona, no todos tenían casas, ¿no? O sea, Franz Joseph construyó, como te decía, toda esta cantidad de palacios, pero no se le ocurrió construir nada para la gente común. Y este personaje que incluimos en una de estas ilustraciones se llama Betkea, o sea, la persona que tiene que ir de una cama a otra. Entonces él está representado con un reloj despertador, con un gorrito para dormir, su bata, etcétera, su pijama, y se dirige o está en camino al lugar donde, bueno, él no sabe realmente dónde va a despertarse, ¿no? Cada día tiene que dormir en otro sitio. Y eso era se dice, un am, daño colateral de la industrialización. Y eh, el personaje que viene a salvar esta situación llega a Viena o sea, empieza su trabajo en Viena en 1919 a 1923, que es este señor Jacob Reumann, que fue alcalde de Viena en ese entonces, y se propuso resolver este problema y construyó más de 70.000 viviendas, y este periodo fue denominado Das Rote Wien y marcó un hecho súper importante para lo que es Viena también hoy en día, porque también hoy, hasta hoy, la Gemeinde o la municipalidad tiene un control tan grande de todo lo que se construye y eh, son dueños de más del 30% de las viviendas que existen en la ciudad. Y están siempre construyendo y bueno, son muy buenos administradores. O sea, todo eso también cabe dentro de la política que luego se desarrolló como el Bean Holding, del que también hablo en el librito, pero no lo voy a tocar acá para no extenderme demasiado. Entonces volvamos ahora al tema, como le decía, del cine. En esta zona el cine mudo dio sus primeros pasos, tenían todos los materiales para construir, pero bueno, no construían escenografías de ladrillo, sino que más bien de madera y de cartón, de lo que pudieran, y tenían un montón de gente dispuesta a trabajar. Ya vimos cómo había tanta gente, ni siquiera tenían, o sea, estaban en medio de la crisis. Entonces, las películas, especialmente esta eh, película llamada Sodoma y Gomorra de 1922, se caracterizó por eh, contar con más de 12.000 extras. Y acá podemos ver cómo en esta fotito la cantidad de personas que aparecen en esta fotografía. Este templo de Astarte medía 64 metros de altura. Eh, Actores eran alrededor de 500, pero bueno, personas que participaron en la producción, 12.000. Y bueno, la cantidad de dinero que tenían destinada para producirla no les alcanzó, tuvieron que subir 3, 4 veces el monto y por eso pasó a la historia, a la historia del cine como una de las películas más caras de la historia. Pero lo interesante también sobre este templo es que estaba contemplado que se debía destruir al final de la película y, y bueno, de hecho sí, lo quemaron con pirotecnia, pero en el proceso murieron y se hirieron algunas personas y murieron otras. Y bueno, el director no fue juzgado, se le hicieron cargos, sino que más bien al encargado de la pirotecnia. Y el, puede ser interesante saber eso. La próxima película que hizo este mismo director eh, fue en 1924 y esta llamó la atención de un productor de cine norteamericano de Hollywood
y que lo invitó a trabajar en Hollywood y este director hizo 21 películas en Viena, pero más de 160 en toda su carrera. Y bueno, es importante porque él fue el director de la película Casablanca, que como todos sabemos es una de las películas más importantes de la historia del cine. Y es bonito saber que dio sus primeros pasos, ¿no? en estas colinas del Laberg.